Bienvenidos una vez más a Primer Plano. No están ustedes para recordarlo, pero nosotros sí estamos para recordarlo, que este programa cumple en octubre, estamos iniciando octubre, 16 años. Bueno, es un buen tiempo. También estamos aquí antes de empezar nuestros comentarios regulares para informarles que la directora de esta institución, de Canal 11, Enriqueta Cabrera, dejó el puesto el día de hoy y lo toma Jimena Saldaña. Bien, dos mujeres. Alguien decía que es la primera vez que una mujer entrega una estación de televisión a otra mujer. Esperemos que sea para bien. Y vamos ahora a lo nuestro. En este primera parte del programa queremos analizar algo relacionado con la visita que nos hizo hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una comisión de esta comisión que vino a lo que le llaman una visita in loco. Bueno, el nombre puede movernos a una sonrisa, pero el contenido no. El contenido es que la comisión, que va a dar su informe final a principios del año entrante, hizo un informe preliminar, y en el informe preliminar, francamente, México sale muy mal parado en materia de derechos humanos. Esta comisión, que fue a varios estados, se entrevistó con funcionarios y con las víctimas de la violación de los derechos humanos, y nos señaló que el problema está en las desapariciones, está en la tortura, está en la falta de justicia, no los oyen, en el maltrato a las familias, en fin, ese es el tema que vamos a tratar hoy y la respuesta del gobierno mexicano. Pues grave la situación que reporta el informe de la comisión. Como bien dices, Lorenzo, es un informe preliminar, vendrá después. Yo no creo que haya manera de que ese informe preliminar se suavice, al contrario, en todo caso se profundizará la situación que describe, aun cuando el gobierno pueda tener un punto diciendo que se está generalizando a partir de 5 estados, me parece, que visitaron. 6 estados y 5 días. 6 estados en 5 días. Entonces es posible, yo creo que se va a profundizar, pero creo que el punto no está en eso, si es grave y sistemática. El hecho claro que nadie niega, ni el propio gobierno, es que tenemos un problema muy severo de violación de derechos humanos, en unos casos por el ejército, en otros casos por la policía, en otros casos por los abusos que hacen las autoridades en términos generales, y aunque no se suele decir, pues también entre privados. No se suele decir porque las comisiones de derechos humanos pues no tratan de cosas entre particulares, pero hay un abuso constante en este país entre privados, ¿no? Que se aprovechan, y así se describe también en los organismos de discriminación de este país, y el gobierno ha tenido una respuesta de pues negar esta situación. No han podido, creo, manejar bien la parte de comunicación social, que ha recaído fundamentalmente en el subsecretario Campa por una parte, y por la otra parte en la nueva secretaria de Relaciones Exteriores. Tienen un papel difícil, han dicho lo que tiene que decir un gobierno, que es defender la parte de prevención que se está haciendo, la parte de mejora que se está procurando, pero pues es un discurso que no convence, porque todos los días tenemos en la prensa datos duros sobre esta violación de derechos humanos. Creo que la mejor receta ahí, que también ha sido reconocida por el comisionado, por el presidente Alegre, ¿no? Que es que el gobierno ha estado abierto, ha estado receptivo y está dispuesto a colaborar
con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa parte habría que reconocérsela al gobierno. Yo creo que hay que reconocerla y efectivamente no es la primera misión que viene. Hace poco Laura Chinchilla presidió una misión para temas electorales, igual que esta emitió un comunicado inicial y después dio un informe profundo sobre la situación del sistema electoral mexicano y no hubo mucho revuelo, a pesar de que hizo señalamientos razonablemente puntuales sobre muchas cosas, pero no vamos a hablar de ese informe, vamos a hablar de este. O sea, sigue exactamente la misma metodología. Yo creo que es muy positivo que este país esté abierto a ese tipo de prácticas. El escrutinio externo es sumamente útil. Y bueno, pues el gobierno sí tiene un problema muy serio, no porque lo diga la comisión, sino porque es verdad. O sea, lo que dice la comisión es algo, palabras más, palabras menos. Aquí tenemos una situación sistemática de violación de derechos humanos, de malos tratos, conforme uno desciende en la pirámide social. Dice, es particularmente agresivo con los grupos vulnerables, hablo de indígenas, migrantes, pobres, etcétera. Mujeres. Y creo que se le pueden dar muchas vueltas al asunto, pero es una verdad que todos podemos palpar. Claro, la gente que es muy influyente, un señor diputado, dirá, a mí nunca han violado mis derechos humanos. No, a usted no, ni a los ricos, ni a los que tienen posibilidad de defenderse, pero conforme bajas en la escala social, las posibilidades de que, o sea, grupos vulnerables, de que tus derechos no se objetiven, yo creo que eso es una verdad catedralicia. Segundo punto, reconoce ampliamente al gobierno y al legislativo lo que yo llamaría la enfermedad mexicana. Sí. Usted me dice que ha cambiado todo esto, que tiene un mecanismo para protección de periodistas, que está impulsando una ley para la desaparición forzada. Todo eso es cierto, que modificó su constitución para darle una centralidad a los derechos humanos en 2000, lo que usted quiera, y palomita en todo. Sin embargo, hay una distancia enorme entre eso que se describe en las leyes y lo que ocurre con ese México. Es decir, no es que en todo México violen tus derechos humanos. Si vamos nosotros caminando por Insurgentes o aquí en San Cosme, lo más probable es que no nos pase nada y tengamos capacidad de defendernos. Eso es cierto, pero en Guerrero, en ciertas zonas vulnerables no hay. Y lo segundo, que también me parece que, digamos, indiscutible, no hay confianza de esos ciudadanos en los aparatos de procuración de justicia. Por tanto, el gobierno tratará de matizar y dirá, es que hemos aprobado tantas leyes. Sí, señor, conforme, aquí está. Es más, lo felicito por todo eso. Felicíteme al Congreso de su país. Pero la realidad es que tienes dos Méxicos. Uno en donde es posible objetivar derechos si tienes esa facultad, y dos, ese México absolutamente inerme. Campa Cifrián defiende la posición mexicana atacando a la comisión y señala, no pueden llegar a esas conclusiones después de una visita tan corta como son 5 días en un puñado de estados. Pero es que las comisiones hacen su trabajo antes, de meses. Hay ya una cantidad enorme de documentos. No necesitan pasarse 10 meses aquí. 10 meses se pasaron leyendo los documentos y viendo los estudios que ya existen. Es, supongo yo, como un médico. Llega y te hace una revisión en 5 minutos, pero detrás de eso están los análisis y está todo el tiempo que el médico se pasó estudiando y su experiencia. Entonces, la descalificación por lo rápido de la visita es una muy mala descalificación. Si hubieran encontrado otro motivo más profundo, pero quiere decir que no tienen una defensa y usaron la más superficial, la más epidérmica. Vinieron, nada más se pasearon por un puñado de estados y se fueron. Pero esa no es la respuesta que esperamos nosotros. Y por eso la OEA ya dijo, nosotros respaldamos a la comisión a ver si encuentran una defensa mejor o la otra. Cuando dijo, esto de las recomendaciones externas nunca salen bien, son recomendaciones muy simples y salen mal. ¿De qué estaría hablando Campa cuando hace esa referencia? No sabemos porque en efecto yo lo noté también y no hace referencia a un caso específico, pero yo pongo reforzando tus argumentos 3 ideas sobre la mesa. Uno, bordo de nuevo sobre la cuestión de comunicación. Creo que es mucho mejor idea decir, ahí está, nuestras cifras son estas, pero en cualquier caso hay que seguir
trabajando y tratar de cerrar esta brecha que menciona Leonardo y que tiene toda la razón, ¿no? Que es entre las leyes o entre las intenciones y la realidad. Esa es la primera. De esa manera, bueno, respondes y entonces aparece como un gobierno sensible. Segundo, nos está pasando ya con demasiada frecuencia esta disonancia entre las cifras que dan unos y otros organismos, normalmente los internacionales. El primero fue recientemente, la semana pasada, el de la violencia, ¿sí? En donde el propio INEGI está diciendo que están subiendo los índices de violencias y el Sistema Nacional de Seguridad Pública o las Procuradurías de los Estados, que es de donde sacan las cifras, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, dice que están bajando. Y finalmente, lo que ocurrió muy recientemente con Coneval, que seguramente lo tratará ahora el secretario de Desarrollo Social, en donde también hay una disonancia horrible entre lo que nos dicen unas cifras sobre pobreza y las oficiales, ¿no? Entonces, tenemos que ir juntando porque si no hay, lo que tú dices, desconfianza, no solo sobre la protección de las autoridades, sino sobre ya el discurso mismo de las autoridades, ¿no? Tomo dos temas que han planteado ustedes con claridad. El primero, el tiempo. Eso es pueril. O sea, si dijéramos, perdón que me remita nuevamente al de Laura Chinchilla sobre cuestiones electorales, que hay que impugnar la observación electoral, porque solo vinieron 2 días antes de la jornada electoral y después fueron una semana aquí. Pero como dice que las elecciones fueron razonables, con ese no tenemos problema. Si vienen observadores del FMI o del Banco Mundial, que lo vamos a estacionar aquí 3 meses para que hagan un postdoctorado, 3 años, perdón, y entonces ya puedan opinar con fundamento, yo creo que eso es un argumento pueril y no se sostiene. Lo segundo es que claramente no están entregándonos, además de que es un informe equilibrado, porque hay avances en lo jurídico, hay esta distancia entre 2 Méxicos que no funcionan. No hay nada que a ustedes, a mí, a buena parte de quienes nos hacen favor de seguirnos este lunes, que nos parezca inequitativo, inapropiado, impreciso e injerencista ese informe. O sea, yo estoy seguro que si tú le preguntas a la gente, oiga, ¿usted cree que los más débiles en este país tienen acceso a la justicia? Pues no. ¿Que se violan masivamente los derechos de toda esa? Yo creo que la inmensa mayoría, y vivimos aquí, no estamos una semana, tenemos muchas décadas viviendo en este país y compartimos ese juicio. O sea, lo primero que ocurre cuando un informe es impreciso es que tienes un segmento importante de la opinión pública que dice, a ver, no me casa lo que dicen estos señores que vinieron de Santa Lucía o de Uruguay a decir de mi país. Sin embargo, en este caso yo creo que es perfectamente ajustable con la realidad con la que vivimos. En última instancia, pues lo que no puede el gobierno es pretender que cuando le hablan de tortura se enoja, que porque es generalizada. Bueno, pues ahí está el tema, que cuando le hablan de procuración de justicia y derechos humanos se enoja, pero si vienen las calificadoras a decir que qué bueno que está abriendo el sector energético, entonces sí está bien. O sea, lo que no se puede por la vida es tener escrutinio externo y decir, qué bien que tenga escrutinio externo para lo que me conviene. Entonces, estos señores son inteligentes, véanlo ustedes, y cuando vienen y te leen las 40, entonces tú dices, no. Te leen la pobreza. Estos señores ciertamente les falta. Ya veremos el informe en enero, estoy seguro que lo que hará será profundizar en lo que ya nos anunciaron. Y que conste que no es la primera vez que el gobierno se siente ofendido y rechaza al menos parte de los informes. Ya tuvimos no hace mucho otra confrontación también. Se está volviendo sistemático. El de la tortura, sí. El de la tortura. Vienen, nos hacen una observación y ¡zas! Se enoja el gobierno. Claro que no los va a recibir con sonrisas, pero debe de buscar otra manera más eficaz. Pero como dicen los consultores, Lorenzo, una ventana de oportunidad, decir, qué bueno que me lo dice, voy a trabajar en ello, ¿no? Sí. Yo creo que sería la manera más deportiva de recibir algo así. Es la mejor manera, además, de convencer a tu población de que realmente estás consciente de que hay un problema y que tienes la voluntad, o cuando menos que nos digan que tienen la voluntad. Aquí ni siquiera nos dicen que tienen la voluntad para resolverla, ¿no? ¿No creen que hay tensión en el gabinete? Que ¿Por algunos esto? digan, respóndele, dile, no permitamos que los extranjeros se metan. Y habrá otros que sean más razonables, que, oye, no los podemos mandar callar. Pues yo no he escuchado a estos últimos, ¿eh? Yo veo no sintonía. estoy en las reuniones de gabinete tampoco. No, pues sacas una media, ¿no? Pero a Campa no se le vio muy convencido de lo que decía. De todas maneras, nos vamos. Espérenos en el siguiente segmento.
Bueno, este fin de semana asumió Jaime Rodríguez el Bronco como gobernador de Nuevo León, discurso verdaderamente muy comentado, tanto por la forma como por el fondo. Empiezo por la forma. Es habitual que en campañas electorales los políticos digan cosas tremendamente encendidas y hablen de un montón de cosas con una agresividad que en algunos casos genera irritación, en otras se lee como un ejercicio de franqueza extrema. Lo que no es habitual es que una vez que toman posesión del cargo, utilicen el mismo tono. Muchos de ellos se moderan, bueno, pues empiezan a sentir que las presiones pueden llegar en cualquier momento y que más vale tener las cosas en paz y no abrir demasiados frentes al inicio de su mandato. En este caso, el gobernador hoy de Nuevo León ha decidido que, bueno, pues ciertas cuestiones que manejó en su campaña se mantienen y tuvo, por supuesto, palabras duras para el gobierno de Rodrigo Medina Saliente, al quien llamó monarca, dijo que trató a los ciudadanos como súbditos. Habló precisamente del tratamiento, ese donde veían presupuesto público, estos leían botín, es decir, un auténtico saqueo del erario público. Ha hablado efectivamente de deudas enormes, dice, esperamos encontrarnos la casa en mal estado, pero aquí resulta que los pilares estaban completamente cuarteados. En suma, la descripción que hizo del estado de Nuevo León es desastrosa, tanto en lo económico como en lo moral. O sea, describió verdaderamente una élite gobernante que había, pues literalmente, hundido al Estado. Además tuvo duras palabras, palabras que uno esperaba que siendo efectivamente candidato las utilizara por la hostilidad que algunos grupos mediáticos tuvieron en su contra, pero bueno, pues en este caso las mantiene y dice, yo no voy a estar distrayendo dinero que ahora les doy a las televisoras para pues tenerlas contentas. Yo creo que si efectivamente, y aquí dejo el comentario introductorio, cumple esa parte, o sea, de una nueva relación con los medios de comunicación y particularmente con las televisoras, en Nuevo León se estaría escribiendo un nuevo capítulo que no sé qué impacto tenga en el resto del país. Pero en fin, el Bronco es gobernador y abrió ciertamente con gran fuerza. Vas. La confianza que tiene Jaime Rodríguez es en el ciudadano normal, que tiene en sus manos un Twitter, que tiene en sus manos el Internet. Dijo que eso es lo que le dio la victoria. Y en efecto, porque las estadísticas nos muestran que las televisoras le dieron muy poco, casi nada. El 80%, si mal no recuerdo que leí en unas cifras, fueron para los candidatos derrotados. Claro. Entonces a él le dieron muy poco. Se está apoyando en los nuevos medios. Vamos a ver también eso, qué tan efectiva puede ser la comunicación usando una forma nueva y puenteando. Entonces las televisoras se quedarían mirando nada más. Es interesante ver qué es lo que pasa. Y otra cosa, comentábamos fuera del aire con María Amparo, que el lenguaje, las fórmulas, al vestuario de Jaime Rodríguez nos recuerda a otro personaje, al personaje del año 2000 que fracasó de manera rotunda, a Vicente Fox. Entonces aquí el nuevo gobernador de Nuevo León está poniéndose él mismo una vara alta. Fuera el primero, nos tomaría por sorpresa y nos desconcertaría un poco, pero ya no hay sorpresa. Ese mismo personaje ya lo vimos, no como independiente, sino como panista de última hora. Y además el tema de los independientes, ese también va a estar sobre la mesa. Los independientes son independientes. Deberemos, yo creo, al Bronco y a todos llamarles candidatos sin partido, pero no independientes hasta que demuestren, pasado un buen tiempo, que realmente son políticamente independientes y que son una oferta nueva. Ya, creo yo, bordando sobre lo que dicen los dos, ya hizo historia, porque ya es el primer gobernador que llega sin etiqueta partidaria. Yo estoy de acuerdo contigo, Lorenzo, no hay que llamarles independientes, aún al Bronco, aún cuando no lo hayan apoyado en las televisoras. Tiene 30 años de militancia priista allá atrás y eso no hay que olvidarlo.
puede reformarse y puede ejercer el poder muy distinto a como lo ejerció antes, pero el señor tiene 30 años de trayectoria priista, así que hay que llamarles candidatos en todo caso sin partido para esta elección. Ahora, ya hizo historia y eso a mí también me recuerda a Fox, al presidente Vicente Fox, no solamente en lo que decíamos de este tipo de lenguaje y este tipo de promesas, me lo recuerda en otra cosa, que es que las encuestas cuando llegó Fox al poder, ¿sí?, eran 83, arriba del 83 o del 85% pensaban que iba a poder cambiar al país, que lo iba a transformar, que iba a ser una administración honesta. O sea, las expectativas de la ciudadanía, tal y como fueron medidas en ese momento, eran altísimas, desde haber prometido cosas como que voy a resolver Chiapas en 15 minutos, nuestros televidentes recordarán eso. Bueno, como esas también prometió muchas ya el Bronco en campaña o en el discurso de gobierno. Hay cosas que deben ser bienvenidas. Nos ha prometido un ejercicio del poder para empezar, en donde su gabinete, los miembros de su gabinete, tendrán que entregar el 3 de 3, su declaración patrimonial, su declaración de no conflicto de interés y su declaración de haber pagado los impuestos. Y promete una auditoría al gobierno del exgobernador Medina, el hoy exgobernador Medina. Vamos a ver por qué va a estar rigurosamente vigilado, como lo estuvo Vicente Fox, y van a estar rigurosamente vigilado porque, en efecto, pusieron la vara muy alta y no la tienen fácil, les dejan la casa derruida, pero tampoco puedes pasarte y decir voy a hacer tantas cosas cuando no conoces ni siquiera las capacidades que se tiene. No nos ha dicho nada, por ejemplo, de cómo va a gobernar con la ciudadanía y con los empresarios, y creo que en Nuevo León sí hay ejemplos, hay experimentos, experiencias muy importantes, como la asociación público-privada que se hizo entre empresarios y gobierno de Medina, ¿sí? Ahí sí un reconocimiento en términos de la policía, por ejemplo, que fue muy exitoso. Y otros temas más, ¿no? Esta FEMSA también es un tejido empresarial importante y de sociedad civil también muy relevante. Ya anunció a Turner y ya anunció también a Elizondo, ¿no? Figuras que recordar que Turner estuvo cerca del López Obrador y Elizondo estuvo cerca del PAN muchos años. O sea, está mandando un mensaje más arcoíris. Yo veo algunas diferencias, por supuesto, coincido plenamente con ustedes en que el juego de las expectativas en política es todo, ¿no? Tú juegas a que vas a cambiar la realidad y en 3, 4 años te pasan la factura y te dicen, no, ya esto sigue tarín, marín igual, ¿no? ¿Cuál es el gran cambio? Y eso juega siempre en contra del que está sentado en la silla, en este caso el gobernador, que por cierto la cambió el Bronco porque dijo que esta tenía tonos así como iturbidistas, o no dijo iturbidistas así, pero como imperiales, y que él quería una mucho más austera. Yo siento que a diferencia de Fox, el discurso de toma de posición fue infinitamente más confrontador, directo, de lo que fue Fox. Fox fue como candidato tremendo y decía generalidades, pero yo no recuerdo que en diciembre del 2000 llegara y dijera que la casa estaba en ruina. Es más, su discurso fue mutando hacia un discurso de pues tampoco está tan mal el país como me lo imaginaba, la estabilidad macroeconómica, hay que buscar acuerdos con tal o cual. Y voy al punto que ustedes tratan, la independencia. Fox llega sumamente amarrado con una televisora particularmente, llega con todos los compromisos de amigos de Fox y llega con el compromiso de una parte de su gabinete de decir no le podemos pegar al PRI. En este caso la diferencia del Bronco es que barrieron al PRI. El PAN se fue a tercer lugar y no tiene demasiados compromisos políticos visibles. Por tanto, puede construir una coalición gobernante. Vamos a ver si lo hace, ¿no? Eso no estoy diciendo, está escrito en ningún libro del futuro del Bronco que eso va a ocurrir, pero sí tiene un campo muy amplio y está cambiando un tipo de relación en la forma de gobernar. Él ya demostró que a través de los nuevos medios sí se puede llegar a la gente, como él dijo, yo no tengo por qué estar en televisión, a mí me oyen más en Facebook o uso el Periscope, es más, buena parte de las reuniones con empresarios no saben ni qué era el Periscope, para acabar pronto decía, yo me conecto con la gente, por tanto creo que hay tiene apertura, lo que no hay que, tiene un espacio amplio para hacer cosas. Un último apunte, sus enemigos van a estar al filo, ¿eh? O sea, yo creo que lo que va a tener que, o sea, desde el gobierno federal hasta todos estos grupos que ya hemos mencionado van a estar pendientes de que no se mueva un milímetro. Eso del gobierno federal, ese va a ser un misterio que pronto se va a develar,
porque algunos de los observadores dicen, en realidad el gobierno federal está aquí empezando a ver la posibilidad de una figura que no le es finalmente ajena, porque fue priista durante 30 años, y como el gobierno federal está ahora empeñado en el discurso antipopulista, que lo saca hasta donde no debía de sacarlo, que es en Naciones Unidas, entonces el mensaje es, estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y el personaje que está ahora en Monterrey puede ser la alternativa si las cosas se perfilan como se están perfilando. Así que lo pueden ver como enemigo y potencial aliado para deshacerse de alguien que es todavía más ajeno a ellos. Bueno, es una posibilidad. Ya ha habido comentócratas que lo han dicho claramente, ¿no? Que puede ser la alternativa, un independiente para frenar a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Así se ha dicho con nombre y apellido, pues, lo de López Obrador. Para eso están los independientes. Con respecto al gabinete, yo no lo sabía, lo leí hoy de un hombre informado, que es Carlos Puch, un primer punto, que es su secretario de Seguridad Pública, que es el militar que estaba a cargo en ese momento. General Antunes. General Antunes. Sí, el general Antunes, que estaba a cargo precisamente en el momento en que mataron a los 2 estudiantes del TEC. Y bueno, pues ya hay una lupa ahí. Yo creo, Leonardo, que no solo sus enemigos van a estar mirándolo con muchísima, con una lupa, ¿sí? Lo vamos a estar mirando todos, lo van a estar mirando en particular los ciudadanos regiomontanos que tienen estas expectativas, y yo honestamente espero, ¿sí?, que no defraude las expectativas que se tienen en términos de, sobre todo, del ejercicio del poder. Ya tenemos esto del acceso al poder. El señor llegó democráticamente, ¿sí? E incluso en condiciones desventajosas. Lo que nos ha faltado siempre con la izquierda y la derecha y el centro ha sido el ejercicio del poder, y espero sinceramente, porque no son sus enemigos los que lo van a ver así, sino todos los demás que estamos viendo este experimento. Yo también estoy de acuerdo contigo de que hay una expectativa, ya que la mayoría de los en las encuestas dicen que apoyan la idea de los candidatos sin partido y que están dispuestos a darle una oportunidad, no nada más en Monterrey, en el país en su conjunto. Bueno, eso es algo nuevo. Y de él en buena medida depende, no nada más de él. Vamos a ver Jalisco, pero este es el más importante. Sí, y hay que ver efectivamente qué ocurre en Jalisco también. Por cierto, 8 de cada 10 se publica hoy una encuesta, aprueban el que haya candidatos de esa manera, es decir, candidatos sin partido. Pero ya tendremos ocasión de hablar de ese tema en otro momento. Ahora hacemos una breve pausa, quédese con nosotros en el primer plano. El Poder Judicial y en particular la Suprema Corte de Justicia son siempre instituciones muy importantes en cualquier sistema, porque tienen 2 funciones muy importantes. Una es mediar los conflictos entre los poderes y entonces frenarlos. Cuando hacen algún abuso, ya sea el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, la Suprema Corte de Justicia tiene el poder, la facultad de ponerlos en su lugar y dirimir las disputas. Y la otra también muy importante es resolver casos de derechos humanos y de constitucionalidad, ¿sí? Tiene que estar ahí para proveer, estar consciente que tiene que proveer todos esos instrumentos para que los mexicanos podamos ejercer nuestros derechos. Para esto, sobre todo para la primera función, que es la de contrabalancear al poder, es importantísimo que sus integrantes tengan independencia. ¿Qué quiere decir independencia? ¿Qué quiere decir autonomía? Bueno, pues que no respondan ni a los partidos, que son los que pueblan el poder legislativo, ni tampoco al poder ejecutivo, que es el que tiene que estar en el ejercicio de gobierno cotidiano. Es importante por eso que sean individuos, en nuestro caso son 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, que no respondan a cuotas partidarias y desde luego no respondan a los intereses del partido gobernante en turno. Bueno, pues esto lo habíamos logrado
cuando se hizo con el expresidente Ernesto Zedillo en 1994, una reforma a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial en general, y gradualmente se fue prestigiando esta institución. Hay veces que uno no está de acuerdo con sus resoluciones, hay veces que sí, pero lo cierto es que se fue prestigiando la punta de la pirámide del Poder Judicial a través de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero últimamente pues hemos regresado al pasado y se han empeñado, a pesar de que el Senado y el presidente, los dos, tienen un papel que jugar en los nombramientos, pues se han empeñado en politizar. Y yo no diría politizar porque siempre son políticos los que ocupan esos puestos, sino en partidizar la Suprema Corte de Justicia. Se vio muy recientemente con el nombramiento de Eduardo Medina Mora, se había visto ya con el anterior también, que había sido el director del SAT, con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y ahora vienen 2 vacantes y se dice, y hay fundamento para creerlo, que pues se va a resolver con un cuotismo, uno para el PRI y otro para el PAN, porque tendremos 2 vacantes. Creo que es un tema muy importante que tenemos que discutir, porque a la Suprema Corte de Justicia tienen que llegar hombres y mujeres que cubran ciertos criterios, y el primero de ellos, además desde luego de la competencia, etcétera, es el de la independencia. Pues vamos, en cierto sentido, vamos hacia atrás. Se habla en muchos otros aspectos de retrocesos. De lo que se empezó a ganar al principiar el siglo, ya se han perdido varias arenas. Esta es otra posibilidad. Quizá el punto que estamos tocando ahora nos queda a nosotros, a los ciudadanos, la queja a las organizaciones no gubernamentales, decir, ya sabemos cuál es su juego. Si siguen con esto, la Suprema Corte va a quedar en lo que era antes. ¿Quién demonios sabía hace 20 o 30 años qué era la Suprema Corte y a quién le importaba? Daba más o menos lo mismo que pusieran a quien pusieran. Era un segmento completamente al servicio del Poder Ejecutivo. Listo. Punto. Ahora, ya con lo de Medina Mora, bueno, la cosa quedó muy clara. Y como se van a quedar ahí un buen tiempo, 15 años. El palo dado lo va a quitar quién sabe quién. Entonces, el momento es particularmente crítico. Ya está el problema, ya está semicorrompido eso, porque se ha usado ya en este gobierno para poner a alguien que no tiene el perfil. Vamos a ahondar en esto. Si así es, bueno, el mensaje es que no solamente la Suprema Corte va para atrás, va todo el sistema. Yo no diría que vamos para atrás, porque claramente no me parece que sea un retroceso. Es decir, volver a lo que teníamos antes, era, como tú dices, una corte absolutamente sujeta a los designios del Ejecutivo, una corte intrascendente, nadie se fijaba en ella. Vamos a peor, que no quiere decir que esté peor, o sea, no necesariamente ir atrás, vamos a peor. Vamos a un modelo de cuotización en partidos políticos que anteriormente no teníamos. Y esta es una enfermedad que va invadiendo los italianos llaman lotización, una enfermedad que tuvo la República Italiana muy clara, que es el Estado nos lo vamos repartiendo como solo un condominio, que eso no existía antes. Antes tenías el jefe político que administraba todo. Ahora tienes esta lotización que es peor como forma de organización del Estado, porque tiene en principio un componente democrático, es decir, oiga, yo estoy pactando con los partidos de oposición, entonces me reparto esta parte del Estado que es muy peligrosa, y lo diré en 20 segundos. Todas las democracias funcionan por la ley de la mayoría para casi todas las decisiones que toman. Sin embargo, la experiencia de Occidente completo es que la justicia no debe operar por esos principios. En repúblicas bolivarianas, por ejemplo, en los últimos años se ha abierto la posibilidad de que se elijan por voto popular a los ministros de la Suprema Corte. Lo propuso Evo Morales, lo propuso también Correa en su momento en Ecuador. Y hay una corriente de teóricos progresistas que dicen, a ver, una cosa es que la mayoría decida casi todo en una república, pero la sujeción a las leyes y la razón
jurídica, no la puede someter a la mayoría. Un señor no es culpable porque el 90% juzguemos que sea culpable. Es decir, la materia judicial debe ir por cuerda separada. Y eso es fundamental para es la columna vertebral de una democracia que se rige por el derecho. Si no, partidizas absolutamente todo y el modelo, digo yo, no es ir hacia atrás, sino ir hacia peor. Ir hacia atrás no es bueno, claramente, pero ir a peor es también un escenario absolutamente indeseable. Ojalá haya una lobby, un antilobby, o sea, similar al que tuvimos en Transparencia, de grupos de ciudadanos que vayan con el legislativo y le digan, ojo, o sea, lo que está en juego aquí no es un capricho de antiprismo y antipanismo, es un tema que debemos revertir entre todos. Como dicen ustedes, es una práctica que se está generalizando en varias instituciones, eso de la partidización. Lo hemos visto en el IFE, después el INE, donde las cuotas partidistas están muy claras y tiene efectos en las decisiones. Sí responden en la mayoría de los casos, salvo excepciones, a los intereses de los partidos que están representando, no a los objetivos de la institución misma de imparcialidad, de equidad, que reflejarían en todo caso el interés ciudadano. Lo hemos visto en el IFAI, que después se convirtió en el INAI. También ahí hubo cuotas, no completamente, pero también se metieron cuñas que se ha visto que repercute efectivamente en las decisiones y en el funcionamiento. Y entonces aquí hay algunos autores que dicen, esto de las instituciones autónomas incluso se podría tomar como un cuarto poder del Estado, porque no es el Ejecutivo, no es el Legislativo ni el Judicial, aunque de ahí puedan surgir formalmente, pero es otra cosa y sin embargo son parte del Estado. No son parte o no deberían de ser del gobierno ni reflejar a ninguno de los tres poderes, pero es una parte del Estado que sin embargo ha sido colonizada por los otros poderes y a través de los partidos. Aquí esta idea de la partidocracia como un sistema que se opone o que es distinto a la democracia representativa, implica que lo que era un monopolio de un solo partido simplemente se socializó hacia tres partidos. El condominio, claro. Sí, simplemente decir los mismos privilegios, los mismos abusos que nos permitíamos, la misma impunidad, nada más que ahora en vez de uno vamos a hacer 3 o 4, en fin, en coalición a los demás partidos. Y eso se está reflejando en que justamente ese tipo de instituciones reflejaban claramente el PRI, estaban controladas por el PRI. La Suprema Corte, la Comisión Federal Electoral, pues estaba el PRI ahí controlando todo. Ahora, ya democratizamos, ahora una partecita para el PRD, otra para el PAN. Y lo malo es que luego los partidos, sobre todo los opositores, se quejan. Lo hemos visto con el INAI varias veces, con el INE, perdón, de que los partidos, oye, es que esto está controlado por el PRI o una parte del PRI. Pues sí, pero ustedes están aceptando la fórmula de la cotización. Y luego, si salen perdiendo en los números, se quejan de que las cuotas del PRI se comportan como lo que son, están respondiendo al interés del PRI. Entonces, mientras los partidos de oposición no presionen, aunque detrás haya una presión ciudadana, para que cambie esta fórmula y de veras se quiten las cuotas de partidos, pues ellos son los que salen perdiendo. Es que ahora recuerdo lo que hablábamos hace un momento, planteaba Leonardo Curcio con respecto a que cambiamos todas las leyes, ¿no?, en derechos humanos, como lo señala el reporte, pero después la realidad va por otro camino. ¿Qué caminito hemos encontrado con esto de la democracia en México? Para darle gusto, por un lado, a la ciudadanía y por otro lado a los partidos, hemos hecho cada vez más órganos autónomos. Somos el país en todo el planeta que más órganos autónomos tenemos, ¿sí? Bueno, contando ahí también la Suprema Corte de Justicia, que no es estrictamente un órgano, es un poder, ¿no? Es una rama de gobierno, pero somos los que más tenemos. Pero claro, los hacemos y después los capturamos, ¿no? O después los cuotizamos o le hacemos lo que queramos. Les damos una cantidad de presupuesto, ¿sí? Los autonomizamos en el sentido de decir, claro, se sienten ellos formalmente autónomos, se autoasignan una cantidad de facultades y una cantidad de recursos que ya quisieran otros órganos autónomos del mundo y después van por allí, como diría el Bronco, como reyesitos, ¿sí?, tomando decisiones que finalmente son decisiones antes cuando las tenía, y por eso también compro el argumento de Leonardo Curcio que vamos para peor. Antes, pues era el PRI el que decidía a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia y cuando menos había una homogeneidad, ¿no? Ahora se intercambian resoluciones o se pueden intercambiar resoluciones para darle gusto a los diferentes grupos. No puede ser. Todas las cortes en todo el mundo tienen liberales y tienen conservadores. ¿Por qué? Porque las sociedades tienen
población conservadora y liberal. Es el caso, por ejemplo, del aborto, la interrupción del embarazo. Entonces tú tienes que tener, si tú le preguntas a la gente, la mitad está a favor en México, a favor de la interrupción del embarazo, el derecho de las mujeres a decidir, la otra mitad no. Entonces tú tienes que tener esto reflejado. Ahora, una cosa es ser conservador o liberal y otra cosa es responder, ¿sí?, a los intereses de un partido. Y eso es lo que es inadmisible y, como tú dices, tenemos que movilizarnos para impedir que se carguen estrictamente a la Corte. Y ya se nos fue el tiempo y la calidad, no solamente es partidizar, es que la calidad es pésima en algunos de los últimos nombramientos. Sí, qué bueno que también haces eso porque es calidad, autonomía, independencia. Vamos a otro bloque, nuestro último de aquí de Primer Plano, estés con nosotros. Y están tomando posesión quienes ganaron en la elección de este año los diferentes cargos de gobierno, legislativos también, y así como ya se mencionó que el Bronco ya tomó posesión de la gobernatura de Nuevo León, también en las delegaciones se está dando este traspaso. Y lo que se está encontrando y se está diciendo, al igual que también en otros estados donde hubo alternancia, es que están encontrando una cantidad de corrupción enorme. No es sorpresivo, pero pues quien está llegando la nueva administración, en el caso de la capital, en los delegados también ya con alternancia respecto de Morena en algunos casos, ya no es solamente la hegemonía del PRD, y de repente salía por ahí el PAN todavía con algunas, y el PRI que de pronto está borrado y de pronto recupera alguna delegación, pero ahora se introdujo Morena con muchísima fuerza en la capital y están diciendo los nuevos delegados, pues estamos encontrando aquí una cantidad de suciedad, de dineros no justificados, de corrupción desde luego, y aquí la pregunta es de nueva cuenta. Hasta ahora, en los años que llevamos de alternancias diversas en distintos niveles de gobierno, esto no se ha traducido en un combate serio a la corrupción y a la impunidad. Es una de las expectativas que ahora está generando, lo dijo el sábado el Bronco, como ya lo señalaron ustedes, pero también en las delegaciones de la capital, es decir, si ya cambió radicalmente el escenario político de la capital con Morena, aunque sabemos que Morena a su vez venía del PRD, que no es algo totalmente nuevo, pero a final de cuentas es una distribución del poder distinta, con alternancia en algunos casos. ¿Se va a traducir esto de verdad en un combate eficaz a la corrupción? Esa es la expectativa, pero... Bueno, por ahora lo que tenemos es que no todas las delegaciones o no todos los nuevos delegados se quejan de que recibieron aquello hecho un desastre, pero Claudia Sheinbaum en Tlalpan dice, se llevaron todas las... Es que es el robo así ya, todas las computadoras buenas. Dejaron las computadoras viejas, pero las dejaron con una clave y no nos dieron la clave. Entonces no las tuvimos que buscar a alguien que desencriptara esas viejas computadoras para poder empezar a usarlas. Hasta las sillas se llevaron. Esto parecería dicho del año de Hidalgo, que es un dicho, bueno, pero que uno piensa que en la realidad tiene límites. Sin embargo, en algunas delegaciones no hubo límites. En una presentación de un libro, Paco Ignacio Taibo, viendo esto de las delegaciones, señalaba que parecía que había una constitución distinta a la del 17 y que tenía 2 o 3 artículos nada más. El primero es uca uca, el que se lo encuentre se lo emboruca, y el segundo es el año de Hidalgo, a ver quién deja algo. Parecería una cosa absurda y es una realidad. Es una realidad y hay algunos delegados de diferentes partidos, Ricardo Monreal en el caso de Morena, Xóchitl Gálvez en el caso de Miguel Hidalgo, en Tlalpan también es Morena, ¿verdad? Sí. Sheinbaum. Bueno, pero además es la mayoría de las 16 delegaciones que se quejan, Sí son, no son nada más estos 3, aunque estos 3 se han dado más a documentar. En el caso de Xóchitl Gálvez, lo menciono porque yo vivo en la Miguel Hidalgo, bueno, pues declaró, ¿no? Aparentemente le habían dejado 50 millones, pero de esos 50 millones, 47 estaban ya comprometidos, o sea, no le dejaron nada. Y encontró la casa, como dice el Bronco, que encontró la propia.
todos estos que estamos mencionando han prometido y han levantado la vara, y veo que los ciudadanos también tienen una gran expectativa sobre si se les va a hacer auditoría a los anteriores. Nada más que quiero decir que de los anteriores, más del 70% ya tiene fuero, porque o bien fueron a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal o bien fueron a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión. Así que no va a ser tan fácil que, bueno, auditarlos sí y denunciarlos en los medios también. Y me sorprende, pero quitarlos de sus puestos y hacer que paguen el despilfarro que hicieron, el robo en despoblado, eso está por verse. La segunda cosa que quiero mencionar es que he escuchado al jefe de gobierno de manera muy insistente, a partir de que el 1 de octubre tomaron posesión los delegados, que va a llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones. Yo me pregunto por qué no hubo un seguimiento de estas delegaciones y el gasto de estas delegaciones conforme iban pasando los días, y espero que la nueva facultad de la Auditoría Superior de la Federación para auditar no solamente participaciones, sino también aportaciones, llegue hasta las delegaciones y podamos mejorar este asunto. Es que al artículo UCA y al año de hay que agregarles, o sea, siempre que digan las investigaciones van a llegar hasta sus últimas consecuencias, luego entonces no va a pasar absolutamente nada. Es la norma. Yo veo tres cosas, las tres muy preocupantes. Por un lado, no hay jefatura política de la izquierda en el Distrito Federal que les diga a los delegados, a ver, señores, no pueden administrar como virreyes sus delegaciones porque somos un partido y estamos compitiendo a nivel nacional, y lo que debemos demostrar es que nosotros sí podemos tener buenos gobiernos. No hay quien, Mancera dice que no es del PRD, les diga, a ver, yo soy su jefe político y señores, no pueden estar robando hasta las computadoras. Eso no lo podemos tolerar como partido. Es decir, esa es la primera parte. La segunda es la discusión sobre la Constitución en el DF. Yo me sigo preguntando para qué queremos delegaciones. Ay, no, o sea, ni son municipios, ni resuelven absolutamente nada, se pasan la vida quejándose que no tienen presupuesto para nada, y el que tienen lo usan para promoverse. Y el tercer elemento muy claro es que pasan los años, llevamos desde el 97 eligiendo autoridades en esta capital y seguimos sin tener un doble elemento que tiene que tener cualquier estructura de gobierno. Por un lado, una estructura profesional, que haya jefes de departamento que estén ahí, que digan, a ver, esta computadora la custodio yo soy miembro del servicio público, gobierne Sheinbaum o gobierne quien sea, o sea, el tema de quién ejerce el gobierno es un tema, pero la burocracia profesional le urge a una ciudad que tiene problemas desde la conectividad hasta la iluminación, o sea, el alumbrado público. Y lo otro es que en tantos años de gobiernos perredistas no les haya dado Dios licencia de nombrar una contraloría que funcione. Es decir, Mancera se entera, como los anteriores jefes de gobierno, de los escándalos de corrupción por los periódicos, y la Contraloría ni ha tenido los elementos de investigación suficientes para decir, a ver, yo proceso, o dime qué evento un contralor del Distrito Federal ha hecho. Yo abro un expediente que no me he enterado por los medios. El último fue el de Víctor Hugo Romo, ¿no? Hoy diputado de la Asamblea. Me permite hacer una anotación. Cuando tú te preguntas eso de Mancera, yo lo que te diría es, en efecto, no, porque tampoco hay una observación sobre cómo gasta el dinero el jefe de gobierno. Eso digo, sí, no hay es el problema. No es de jefe político, aunque tuviera partido. Pues son los tres, ¿no? Una jefatura, tenemos que ser buenos gobiernos. Dos, la administración pública. Y tres, somos un ejemplo para todo el país de cómo se tutelan los recursos de los contribuyentes. De acuerdo. Es que no ha habido la voluntad, de irse a fondo en ese tipo de fiscalización, de que haya consecuencias, de prevenir, en vez de dejar hasta el final decir, a ver, vamos a auditarnos, pues como dice Amparo, pues tenemos que hacer el seguimiento en todo caso. No ha habido la voluntad de los partidos, y por eso es que creo que cada vez más la expectativa de los ciudadanos sea que con los cambios que se han dado, las diferentes alternancias que se dieron en esta elección y que fueron muy celebradas en la opinión pública, pues mientras no se traduzcan realmente en poder llamar a cuentas hasta donde se pueda. En este caso lo del fuero va a ser una dificultad que no tendría por qué serlo, porque el fuero es para cuestiones de opinión, claro, no de incurrir en delitos, pero en fin, es parte de esta estructura de impunidad que no se ha modificado en estos años, pese a la alternancia. Sin embargo, en la incertidumbre de las competencias que pueda venir, hay que tomar en cuenta que de estos delegados van a salir más de un candidato para la jefatura del gobierno del Distrito Federal en el 18. También ahí es ya futurismo.
De ahí seguramente van a salir por lo menos dos candidatos, por lo menos. Bueno, que ojalá que sea una motivación de todos para poder ser primero candidatos y eventualmente ganar los cargos de gobierno, que de veras hagan una contribución importante en el combate a la corrupción. Ya es una necesidad impostergable. Que si se quieren diferenciar entre los partidos o respecto a los independientes, etcétera, si Morena quiere realmente decir somos distintos, no nos metan al mismo costal, pues órale. Ahí está la oportunidad, por lo pronto en el Distrito Federal, para distinguirse en materia de corrupción y de combate a la corrupción. No es nomás que no incurran ellos, es combatan hacia los claro. que Una lanza en favor de Morena. Ya les metieron un duro golpe en el presupuesto de la Asamblea. Ya les dijeron, a ver, señores, todo esto tiene que ir a la mitad, no puede ser que estemos gastando esas cantidades, por lo menos en reducción del gasto. Pero mira, la competencia en ese sentido, que ojalá que ya empiece a operar más allá de nada más las siglas, el PAN también está diciendo eso a nivel federal. Bueno, pues que esa competencia entre partidos los haga de veras empezar a hacer cosas y a proponer cosas en favor de la ciudadanía, ahora sí, y no solo de los partidos. La rendición de cuentas, está bien tomar en cuenta esto de que el fuero lo pueden ampliar para decir, no es solamente que yo no pueda ser impugnado por hablar y decir las cosas, sino que tampoco me pueden poner esos delitos. Bueno, el que se publique, el ponerlos públicamente a la vista de todos, una humillación porque fueron unos ladrones, eso sería ya una... Ay, Lorenzo, ojalá tuvieran razón, les vale. No, pero sí, pero les vale, llevamos días, bueno, toda la campaña exhibiendo a los delegados que estaban haciendo campaña para diputados y los eligieron. Digo, los eligieron porque tú no votaste pero por eso. pega también, ¿no? Ojalá. Bueno, pero ojalá y tengas razón, hay que exhibirlos, Lorenzo. Está buena contigo. la discusión, pero la retomaremos para la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes.